de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencilleza iré a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos, por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido. Triste arrogancia de los ganadores, no subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Bien, estoy sintiendo una interferencia, ¿puede ser? Quizás. Sí, se escucha un zumbido. Ujú. Bueno, este momento que hemos
escuchado esta canción. Seguramente algunas de las partes de la canción nos hicieron un poquito más de ruido que otras, ¿no? Y lo que podemos hacer en este momento es ofrecerle al Señor eso que nos hizo un poco más de ruido, eso en lo que me sentí más representada o representado, y ofrecérselo, ponerlo en sus manos, porque esto que tiene de complejo y de manso y a veces de oscuro, del lado de la vida, lo sagrado de la vida, es lo que eligió Jesús, es lo que eligió Dios para estar entre nosotros, eligió la humanidad, nos eligió a nosotros, nos elige a nosotros. Por eso, hermanos, con este espíritu de entrega y con este espíritu de aceptación, ¿qué les parece si arrancamos con, con la parte de la charla que es lo que ustedes seguramente están esperando? Fray Anselmo. Muchas gracias, mi hermana Miriam. Gracias. Bien, vamos a hablar un poquito de un tema muy especial, un tema que tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que ayudarnos a comprender nuestro franciscanismo actual, a comprender y a vivir en profundidad todo este proceso de evangelización. Primero vamos a ver ese contexto histórico de la evangelización del nuevo continente a partir del siglo XVI, y así vamos a ir subiendo al siglo XVII, XVIII, XIX hasta la actualidad. Vamos a ver qué es lo que encontramos, qué es lo que nos va a ayudar este tema para seguir tejiendo esos hilos de la historia y para seguir descubriendo esas características de la evangelización franciscana, que ese es nuestro tema y nos enfocamos de esa manera. En primer lugar, en este contexto histórico, vamos a descubrir algunos detalles. Primero, esos viajes que Cristóbal Colón hizo a América. En cuanto al almirante Cristóbal Colón, la hermana Miriam va a hablar un poco más largo de él. Yo solo quisiera recalcar que Cristóbal Colón trajo dos frailes laicos, es decir, no clérigos, que lo acompañaron: Juan de la Deule y Juan de Cosín Oticín, del convento de Ars de la provincia belga de Hainaut. Estos hermanos, dice Gómez Canedo, Lino Gómez Canedo, que eran de robusta constitución física, piadosos y virtuosos. Dejemos lo robusto de lo físico y quedémonos con lo piadoso y virtuoso. Esos fueron los primeros dos hermanos laicos que llegaron en el segundo viaje con Cristóbal Colón. Y llegaron, por supuesto, a la Española, ¿verdad? Ese fue un momento bien importante para la evangelización de América. Luego vamos a ver el descubrimiento y conquista de otras culturas y de otros mundos diferentes, ¿verdad? Como es el Nuevo Mundo, la dificultad de la conquista, que fue dominar el territorio, someter a los diferentes grupos o etnias con sus caciques, extraer todas las riquezas naturales e imponer la cultura o la cristianización. Luego vamos a ver la organización de la orden franciscana y su interés por la misión. La primera provincia en las Indias, porque así le llamó Cristóbal Colón, las Indias. Y luego
que llamada esa primera provincia Santa Cruz de las Indias Occidentales, que fue fundada en el año de 1505. En el año de 1503 se funda el primer convento, pero en el año de 1505 ya se funda como tal la provincia de las Indias. Entonces ya eso le da un carácter más serio, más fuerte a la orden franciscana en este nuevo continente. En ese contexto, el rey católico Fernando V va a exponer en el capítulo general celebrado en Barcelona en 1508 la necesidad de misionar las tierras descubiertas. Además, pide que los misioneros destinados a las Indias sean personas doctas y de quienes se pueda tomar mucha doctrina, así por su manera de vivir, que allá tuvieran como de las doctrinas que enseñaren. Es decir, los misioneros que vinieron tenían que ser hombres doctos, ¿verdad? Y de mucha sabiduría y de mucho corazón, ¿verdad? Y ya vamos a ver todos esos detalles tan hermosos. Entonces nos ubicamos de esa manera, ¿verdad? Ya en, en esa experiencia de la primera provincia en estas tierras. Luego, hacia el 1511, se da un detalle bien importante, el grito del dominico Montesinos. Ese grito de Montesinos, que ya muchos lo conocemos y muchos sabemos de ese grito profético en plena cuaresma, ¿verdad? Entonces es el punto de partida para la acción profética en la española. Comienza con los dominicos, no con los franciscanos. Y luego los franciscanos van a ir en la defensa de los taínos, porque ese era el grupo que encontraron, que descubrieron, y en contra de la encomienda, que eso fue lo primero que se formó con toda la gente que trajo Cristóbal Colón. Entonces se formó una especie de encomienda, es decir, se repartieron a los indígenas, a los nativos. Luego vamos a ver en este apartado también la historia de la conquista de tierra firme, es decir, Panamá, y la primera diócesis, las reacciones de los franciscanos en esa primera diócesis, siempre en defensa de los nativos. Luego vamos a ver un poco a grandes rasgos los 12 apóstoles de México y su defensa de los naturales, la tarea catequética y educativa, los desafíos que plantean las lenguas desconocidas. El título de martirio y persecución es porque los franciscanos, a la luz del grito de Montesinos, van a descubrir los malos tratos de los encomenderos. Y uno de los primeros que se va a pronunciar es Fray Pedro Mejía de Trillo. Y Fray Pedro, como ministro provincial de la Santa Cruz, va a hacer algunas sugerencias en relación al buen trato de los nativos, pero también va a sugerir que sean liberados de las garras de la encomienda. Entonces ya se comienza a organizar el pueblo y también de otra manera las reducciones, porque hay mucho atropello a la dignidad de los indígenas. Pero hay otro franciscano que es un poco más radical en este aspecto y es Fray Cristóbal del Río. Y él va a afirmar lo siguiente, dice que de esta manera, dice que los indios que están en las islas donde hay cristianos, que son la Española y Cuba y San Juan y Jamaica, son libres, puesto que no han repugnado a la doctrina evangélica. Y condeno de todo en todo la manera pesada en que era encomendarlo a los cristianos, porque los han muerto de excesivo trabajo. Es decir, los encomenderos se aprovechan de la mano de obra barata, se aprovechan de ellos y los
hacen que trabajen excesivamente hasta morir. En 1524 los franciscanos fueron expulsados de Cumaná y ya en 1522 los nativos se sublevaron y los frailes tuvieron que huir hacia Cubagua. Entonces allí hay todo un detalle interesante porque los indígenas se rebelan, o sea, ante el peso, ante la situación de esclavitud, ante el trabajo forzado, ellos no van a aguantar y toman la decisión de rebelarse. Y en esa revuelta pues van a asesinar, van a martirizar a varios frailes. Hay varios frailes que son martirizados cruelmente, como Fray Dionisio, también como Fray Hernando de Salcedo, como Fray Diego Botello, como Fray Andrés de Valdés. Entonces, todos estos franciscanos sufren las consecuencias de esta situación que se está viviendo. Vamos a ver de manera general los acontecimientos y lugares importantes de la evangelización. Santo Domingo, Panamá, México, Centroamérica, y en especial la Talamanca y América del Sur. Vamos a hablar un poco ahora de Castilla de Oro, de Panamá, ¿verdad? Este es un detalle bien importante de la evangelización. En el año de 1515, el obispo de la primera diócesis de Tierra Firme, así se llamó Tierra Firme, el franciscano Fray Juan de Quevedo, informa al rey lo siguiente: los caciques e indios de la parte de Tubanamá y Panamá, como se han visto maltratar, matar y destruir, ¿verdad? Ven ustedes cómo el obispo entonces comienza a descubrir, comienza a ver todas las injusticias que hay, ¿verdad? Y son por causa de los encomenderos. Los encomenderos son los que comienzan a crear todos estos atropellos, a hacer todos estos, ¿verdad? Todas estas destrucciones. El obispo va a seguir denunciando las situaciones de injusticia y de abuso contra los nativos, ¿verdad? Y eso pues va a generar algunas desavenencias con el gobernador. La situación se va a tornar difícil y el obispo tiene que tomar una decisión radical, una decisión fuerte, una decisión, bueno, que es trasladar la sede episcopal a Santa María de la Antigua de Darién, de ahí a Panamá. Y eso lo va a realizar en el año 1518, es decir, 3 años después. Ese mismo año el obispo va a emigrar a Santo Domingo y después un año va a regresar a España para informarle al emperador Carlos V del desorden y mal gobierno de Pedrarias Dávila, defendiendo de esta manera la causa de los indígenas. También a raíz de esta situación, de todo este problema, algunos franciscanos que habían llegado con el obispo se trasladan a Santo Domingo, es decir, abandonan la misión de Panamá. Pero al trasladarse se llevan los objetos de la iglesia, se llevan todo, dejan la iglesia sin nada. Entonces el rey va a responder con una cédula real del 6 de agosto de 1519. Y va a protestar el rey contra esa conducta profética de los frailes que se retiran junto con el obispo por esas situaciones que se están dando en contra de los indígenas. Y el rey va a pedir que se devuelva todo lo que los frailes se han llevado. Entonces los frailes cargan con todo y dejan vacía la iglesia, ¿verdad? Abandonan, pero en una actitud, por supuesto, profética, no robándose nada, no llevándose nada, ¿verdad? Vamos ahora a ver lo que es la conquista de la Nueva España. Y nos vamos a ubicar en el año de 1521. Llevamos un poquito la sincronización de estos años. Y aquí con Hernán Cortés
¿verdad? Pidió misioneros franciscanos y dominicos al rey de España, Carlos I y Carlos V de Alemania, que se hallaba en ese momento en Flandes, y sobre todo a los que juzgas más idóneos para la eficacia en la evangelización de la gente de aquellas latitudes. Lo que pide son frailes idóneos para la misión, ¿verdad? Frailes entregados a la misión. Entonces, el emperador Carlos V va a ocurrir al ministro general de la orden franciscana para que se envíen estos misioneros. Pero el propio Carlos V, a petición nuevamente de Cortés en 1522, recuerden 1521, ahora en 1522, va a enviar 4 franciscanos belgas a México, ¿verdad? Que Juan Becker, que este fraile había sido profesor durante 14 años en la Universidad de la Sorbona, París. Era doctor en teología. Juan de Agüera, ¿verdad? Que tenía fama de buen predicador. Peter van der Moor, que era pariente de Carlos V. Juan Glapión, francés, consejero y confesor del emperador. Ellos vinieron entonces con licencia del ministro general de la orden, Fray Pablo Soncino, para las misiones de la Nueva España. Bueno, uno de estos frailes muere en Valladolid, allá en España, no logra llegar a la tierra prometida, es decir, a la Nueva España, y se vienen los otros 3. Eso no lo detiene a los otros 3 frailes. Entonces, un primer detalle, una primera característica de esta misión franciscana que realizaron estos 3 frailes es que comprendieron que si no aprendían la lengua de los indígenas, no era posible iniciar la tarea evangelizadora entre los indígenas, ¿verdad? Por ello se van a aplicar de manera fervorosa a aprender la lengua mexicana. Trataron de identificarse en lo posible o en lo más posible con los indígenas, y por esa razón no van a construir conventos, sino que se van a alojar en la casa de un nativo, y ahí van a fundar una escuela. Es la primera escuela de la cual se tiene noticia, ¿verdad? Y se dedican entonces a la enseñanza. Ese es un detalle hermosísimo, bello, ¿verdad? Luego los 12 apóstoles, que van a llegar también por ese mismo año, en 1524, ¿verdad? Ellos van con esa misión de continuar la evangelización. Llegan por Santo Domingo, ¿verdad? Ahí se les demora el viaje, pero luego consiguen llegar a México. Luego, en el año de 1535, va a nacer la provincia del Santo Evangelio de México, que antes había sido custodia dependiente de la primera provincia de la Santa Cruz de la isla española, Santo Domingo. Pero también en ese mismo año se va a elegir la custodia de los apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán, sujeta a la provincia del Santo Evangelio de México, donde me encuentro ahorita actualmente, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que hacen estos frailes junto al primer obispo de México? Bueno, este primer obispo y arzobispo de México es un franciscano llamado Fray Juan de Zumárraga, que tiene no solamente el título, sino la tarea de protector de indios. Su principal tarea era vigilar el cumplimiento de las leyes en favor de los indios y además imponer penas menores. En este contexto, los franciscanos tienen una disputa en Valladolid ante Carlos V y van a defender a los indígenas como seres racionales y se van a oponer también radicalmente a los colonizadores desaprensivos. El problema siempre de las encomiendas y sobre todo de la violación de los derechos humanos. Ahí vamos viendo
cómo surgen muchos años después los colegios de propaganda Fides, esto es importante por la tarea evangelizadora en Centroamérica, de donde ellos van a llevar todo este proceso misionero. Y es gracias a Fray Antonio Linás de Jesús María que en el año de 1683 va a fundar en Santa Cruz de Querétaro, aquí México, de la provincia de Michoacán, el primer colegio de propaganda fide de los misioneros entre infieles, aunque dependiente del Consejo de Indias de Madrid. Este es el primer colegio en América y de este colegio dependieron las misiones en Costa Rica entre los nativos de la Talamanca. Es una historia grande y créanmelo, muy bella de los misioneros. Al finales del año 1685 vamos a encontrar dos grandes misioneros, Fray Melchor López y Fray Antonio Margil de Jesús. Estos frailes van a llegar primero a Guatemala, van a pie, van descalzos, ¿verdad? Y después de Guatemala, van a pasar a San Salvador, o El Salvador, van a pasar a Honduras, van a pasar a Nicaragua, van a pasar por Nicoya y finalmente van a llegar a Costa Rica, a la frontera entre Costa Rica y Panamá que se llama la Talamanca. Y van a ir por donde pasan ellos convirtiendo a los indígenas y también a los españoles. Van a ir desterrando vicios y plantando virtudes. En el año 1691 van a regresar a Guatemala y allí entonces, hacia el año 1710, comienza la construcción del primer colegio de propaganda Fides que se llamó Cristo Crucificado en Guatemala. A partir de ahí se van a dedicar a la conversión de la Talamanca, de los indígenas en la Talamanca, y eso va a ser toda una tarea grandísima que ellos van a llevar adelante. Uno de los detalles que encontramos en este proceso es que las cédulas reales de los monarcas eran mandatos específicos para los franciscanos, sobre todo para la enseñanza, para que los franciscanos asumieran la tarea de la enseñanza. Y dice una de esas ordenanzas, instrucciones de Zaragoza de 1503, dice así: todos los hijos de los caciques se entregarán a la edad de 13 años a los frailes franciscanos, los cuales les enseñarán a leer, escribir y la doctrina. Esa es una tarea que los frailes tienen, la tarea de enseñar, de educar, de dar la doctrina. Pero ¿cuál es el problema de esta tarea? Pues vamos a descubrir que ya hacia el año de 1550 va a haber otra cédula por la cual se pide que esa enseñanza sea en lengua castellana, no en el idioma de los nativos. Se recuerdan que cuando hablábamos de Fray Pedro de Gantes, de los primeros 3 frailes en México, que comenzaron a aprender la lengua nativa y comenzaron a enseñar en esa lengua nativa. Pero aquí no, aquí ya la corona pide que se enseñe el castellano porque hay muchas lenguas nativas y eso crea un gran problema a la evangelización. En ese contexto vamos a volver nuevamente al sermón de Montesinos, porque de este sermón van a surgir las leyes de Burgos en el año de 1512. Y estas leyes van a declarar la libertad de los indios, la prioridad de la evangelización y una serie de derechos fundamentales, al tiempo que se va a humanizar el régimen de la encomienda. Luego surgen las ordenanzas de Granada en 1526, establecidas por el Consejo de Indias. Entonces, todos estos detalles es para ayudar a
los indígenas, ¿verdad? Para que se les dé un buen trato a los indígenas y se prohíbe la esclavitud. Fray Mariano Errasti va a decir, ¿alguien tiene encendido su micrófono, por favor? Entonces, gracias. Fray Mariano Errasti va a decir que la promulgación de las leyes nuevas no frena la gestión de los franciscanos de América en favor de los indígenas que siguen oprimidos. Las leyes se promulgaron pero no se cumplieron, ¿verdad? O sea, aquí había otro juego de interés, interesante seguir leyendo sobre este tema. Entonces, los franciscanos siguen trabajando a favor de los indígenas, ¿no? Y comienzan a elaborar informes y a escribir cartas al rey para decir que la situación sigue de mal en peor, que no ha mejorado, que es cierto que las leyes de Burgos, que las ordenanzas de Granada piden que se libere de la esclavitud, pide que la encomienda sea diferente, que se sustituya, que se elimine, pero la situación no mejora en nada, todo queda en papel. Entonces es bastante complicado el asunto. Bien, de esa manera hemos hecho ya un largo recorrido, bonito, a grandes rasgos, de esas características del franciscanismo en Centroamérica, y ahora vamos a ver hacia el sur. Vamos a darle a nuestra hermana Miriam Becker el micrófono para que ella nos cuente y nos hable también acerca de la Tercera Orden y acerca de algún otro detalle tan interesante. Ella es de la Tercera Orden también, ministra, ¿verdad? Miriam, entonces ministra nacional de Argentina, que con gusto ha querido compartir con todas nosotras y nosotros. Adelante, Miriam. Bueno, muchas gracias. Necesitaría compartir pantalla. Compartir pantalla, cierto. Espéreme que baje esto y de dejar de compartir. Muy bien, ahí está. Ay, muchas gracias. Ahí está. Bien, gracias. Bueno, algo que les quiero comentar es que más que nada lo que como no soy historiadora, lo que traté de buscar era las razones por las cuales tanto los frailes como los que en ese momento se llamaban la Venerable Tercera Orden Franciscana, y hoy somos los franciscanos seglares, tuvimos esta inspiración de estar en América, en este nuevo mundo, ¿no? Entonces me centré en un libro de un historiador uruguayo que se llama Mario Cayota, que muchos de ustedes quizás lo conozcan o hayan leído algo de él, y creo que, bueno, nobleza obliga una aclaración de rigor, ¿no? En rigor de la verdad. Quiero explicar que mi ponencia sobre los hechos que acaecieron en la conquista y en la evangelización de América Latina surge de la lectura de un libro que es de su autoría, Siempre entre brumas, que se los recomiendo. Aquí está, es este libro, ¿sí? Y tiene la mirada particular quizás de lo que es no solamente un historiador, sino que es un hombre de fe. Tuve la oportunidad de dialogar con él, especialmente sobre este libro, y sobre la cuestión de lo que fue y de lo que es todavía hoy las características por las cuales los franciscanos tenemos algo que decir. Porque si hay algo que tiene de bueno para poder revisar la historia, tiene que ver qué es lo que vamos a hacer con esto que conocemos, ¿no?
Bien. Y para esto me sitúo en una cuestión que tiene que ver con una experiencia latinoamericana que comúnmente ha pasado como inadvertida. ¿Qué quiero decir? La enseñanza tradicional sobre estos temas ha convertido en verdades incontestables enfoques parciales y empobrecidos. La idea de rescatar del olvido una visión histórica de las corrientes utópicas de las cuales determinados franciscanos hayan sido en América sus principales propulsores. ¿Qué quiero decir? Cada vez que se habla de la conquista, se habla desde el lugar de lo que fue la empresa en sí, pero también había otras motivaciones. Y como recién comentaba Fray Anselmo, no toda la historia tiene que ver únicamente con opresión, sino que hubo también deseo de encuentro, deseo de compartir, deseo, quizás en ese momento no fue la mejor manera de hacerlo, pero estaba basado y estaba inspirado en una mirada que tiene que ver con un enfoque de un franciscano seglar. Por ejemplo, a escasas décadas del descubrimiento del continente americano, el primer obispo de México, el franciscano Juan de Zumárraga, animará y aconsejará a su hermano en el episcopado, el obispo y terciario franciscano Vasco de Quiroga, a organizar en la provincia de Michoacán numerosos pueblos indígenas que a comienzos del siglo XVI se caracterizarán por la conformación de una sociedad libre y solidaria, basada de acuerdo a los principios fraternos del Evangelio, en el servicio y en la comunidad de bienes. Digamos, mientras había toda una situación de amenaza justamente a los hermanos de los pueblos originarios, muchas personas, muchos hermanos nuestros, frailes y franciscanos seglares, les llamaríamos hoy, estaban pensando en cómo organizar a los hermanos de los pueblos originarios para que puedan vivir en una sociedad libre y solidaria basada en la comunidad de bienes que ya tenían, pero quizás organizadas de otra forma. ¿Era para los franciscanos este el nuevo mundo del que hablaba el terciario franciscano Tomás Moro en su libro Utopía? Moro conoció las apasionantes novedades que llegaron de los viajes de Colón, Vasco de Gama y Américo Vespucio, quien escribirá del Nuevo Mundo. La manera de vivir de los indios es, por lo que yo pude juzgar, epicúrea. Las riquezas, el oro, las perlas y todas las cosas a nuestros ojos preciosas son para ellos de ningún valor. Aunque las posean, no trabajan por adquirirlas, ni les conceden ningún aprecio. No tienen propiedad ninguna, sino que todas son comunes. ¿Será que este tipo de relatos inspiraron a Tomás Moro, bueno, Erasmo de Rotterdam, con quien eran muy amigos, en esta utopía, en este no lugar, en este nuevo mundo que se estaba abriendo paso para poder vivir de otra manera? Yo, inclusive, les cuento así a modo de charla, ¿no? Hablando con un fraile franciscano sobre este tema, en un momento le digo, los franciscanos seglares siempre andamos en fraternidad, ¿no? Generalmente. ¿Habrá venido con Colón, además de frailes? ¿Habrán venido
franciscanos seglares? ¿Alguien de su fraternidad? ¿Alguien de...? ¿No? Porque más allá de lo desacreditado que está hoy por hoy Cristóbal Colón, con esto de la conquista del continente, más allá de que, bueno, el nombre después se le dio a Américo Vespucio, ¿no? Nuestro nombre como América corresponde a él. ¿Habrá sido acompañado por hermanos franciscanos seglares? ¿Solamente presos trajeron esas calaveras? Son preguntas que me hago, que surgieron del armado, de la charla que hemos tenido también con Fray Anselmo, que no me las contesté todavía. No me las contesté. Creo que lo bueno de estos espacios es poder hacernos preguntas a partir de datos claros y datos concretos para poder generar en el mismo espacio otras opciones y otras formas de poder vivir en América Latina. La iglesia servicio y no poder será una constante en el pensamiento de los humanistas y por ende en el pensamiento del franciscano Tomás Moro. Por lo tanto, la situación del pobre, su explotación, será continuamente estudiada por evangelismo católico. Santo Tomás Moro buscará ponerle remedio, ya no a través de prácticas asistenciales, sino mediante una organización asentada sobre la comunidad de bienes. Por lo tanto, donde había frailes evangelizando, había terciarios emprendiendo distintas obras que siempre tendieron al empoderamiento de las comunidades explotadas, en nuestro caso, los denominados indios. En todo caso, mientras la tercera orden de alguna manera se deteriora y soporta una declinación sustancial en Europa, porque esto también es cierto, en este periodo histórico, lo que hoy llamamos orden franciscana seglar había comenzado a tener una sustancial declinación en cuanto a influencias, en cuanto a emprendimientos en Europa. Pero empezó a crecer por estas cuestiones exploratorias que tuvieron algunos hermanos como Cristóbal Colón en América, y en Asia también, en Japón, donde tenemos 17 hermanos terciarios mártires. Al final del 1500, en las Américas eran más de 100.000 los nativos americanos que se habían convertido y habían entrado a formar parte de la tercera orden. Muchos laicos españoles y portugueses eran terciarios franciscanos y junto con los religiosos implantaron la tercera orden franciscana en las Américas. Tenemos vestigios muy elocuentes también en la arquitectura, además que en las tradiciones que nos han acompañado hasta hoy, entregándonos fuertes y numerosas fraternidades en muchos países de América Latina. Y acá quiero hacer un parate sobre lo que les estoy contando, porque lo que ha sucedido era que donde había un convento de frailes, había una fraternidad de seglares. Piensen ustedes que la orden franciscana seglar como tal es absolutamente nueva, ¿sí? Antes, la tercera orden franciscana estaba, digamos, de alguna manera como emparentada con la orden de los frailes menores y respondía a la fundación de si había sido elegidas canónicamente por frailes de lo que se llama la observancia, que son los menores, los conventuales o los capuchinos, a partir de la regla paulina, que se llama orden franciscana seglar. Pero en estos tiempos, y en la mayoría de las fraternidades que tienen 300 o 400 años, tenían mucho que ver cuál era la finalidad con la que entraban, por ejemplo,
en Perú o en Argentina o en Paraguay, lo que eran las misiones guaraníes, donde se enseñaba el guaraní, el español, se traducía la Biblia del guaraní al español y del español o del latín al guaraní. Y en esto no solamente estaban implicados los religiosos, sino también las escuelas que fundaban la Orden Franciscana Seglar, ¿no? Que se dedicaba especialmente a eso. Las primeras fundaciones de la Tercera Orden Franciscana, como se llaman, datan de 1589 en Brasil, Olinda de Pernambuco, 1614 en la Ciudad de México, 1621 Colombia, en Santa Fe de Bogotá, 1635 Salvador Bahía en Brasil, 1643 en Venezuela, y de a poco fue como bajando, ¿no? En Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina. Y se contaba también con fraternidades muy numerosas. Por ejemplo, en 1649 la Fraternidad de la Ciudad de México contaba con 2000 hermanos y hermanas. Quiero aclarar que todavía hoy las fraternidades de México son sumamente abundantes de hermanos seglares, ¿no? En estos países la composición resultaba muy variada y bien representativa de todas las clases sociales, hablando de la OFS. Y en muchos casos no se hacían discriminación de color y de raza. Se tienen documentaciones que prueban una intensa vida espiritual, de caridad y por esto lo puse como por separado, ¿no? Compromiso en la instrucción y cuidado de los enfermos. Por ejemplo, aquí en Argentina, la Orden Franciscana Seglar tiene escuelas y tiene mutuales o clínicas que atienden en primer lugar a los más desposeídos y después tienen la entrada hermanos o hermanas que tengan otra condición social, ¿no? Son prueba de ello, por ejemplo, dos figuras de santos franciscanos seglares del calibre de Mariana de Jesús Paredes de Quito, cuyo nombre lleva mi fraternidad se llama Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores, y de Pedro Betancourt de Guatemala. Y a modo de conclusión, quiero poner unas palabras del hermano Mario Cayota en el comienzo de su libro. Lo confieso sin disimulos. Abrigo una profunda esperanza, la de que América, superada la miseria y las demás lacras que hoy padecen los pueblos, sea capaz de reconocer un camino distinto al de los países desarrollados. Para los franciscanos, el desafío no es alcanzar a las sociedades opulentas, sino gestar un estilo de vida alternativo. Hermano Mario Cayota, Basiliano. Si queremos devolverle a la fraternidad su capacidad provocadora al haber optado por el radicalismo evangélico, tendremos que recuperar, aunque nos cueste, esta actitud menor. Porque la mera retórica de las palabras ya no vale, sino que habrá que pasar a la evidencia de los hechos, de modo que haga patente nuestra identidad de hermanos menores. Muchas gracias. Gracias, hermana Miriam, qué bonito, ¿verdad? Todo este recorrido histórico donde vamos entresacando esas características de la misión y de la evangelización que son retantes, ¿verdad? Y que nos ayudan
a seguir llevando adelante estas tareas y la misión como tal. Hoy hay otros retos y otros desafíos también en estos mismos contextos históricos dolorosos, estos contextos históricos también que en el cual muchísima gente sufre, y las preguntas que ya tú hacías nos hace ver y replantearnos a la vez que estamos haciendo nosotras, nosotros como franciscanas, como franciscanos. Bien, tenemos muy poco tiempo y fíjense que queríamos enviarles unos documentos para trabajarlo. Vamos a ver cómo hago para enviarlo. Pues bien, tenemos unos documentos que, híjole, ¿qué tocaría? Vamos a ver, aquí hay un Google Drive, dice, y vamos a entrar en él. Vamos a ver cómo hacemos para llegar. ¿Me están viendo, verdad? ¿O me salí? Hola. Lo estamos viendo. Muy bien, me están viendo, muy bien. Entonces ahorita voy a cargar eso, pero me envió otra cosa, no es esto. Perdón. Me están viendo. Vamos a ver que no era eso. Y no era esto otro. Y entonces, vamos a ver cómo se envía aquí un documento. Todos aquí, ahí van a disculpar la poca. Vamos a ver. Bueno, para mientras subo a ver qué les pareció el tema, que es lo que les hemos compartido, que sienten a la luz de... Anselmo, ¿querés que los vaya subiendo yo? Me parece que puedo subirlos Va, muy desde el bien. ordenador. ¿Me Sí, fijo? sí, Y aparecerían en el chat. muy bien, excelente, sí, 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 porque no, ya me perdí mis cebolas y todo. Sí, porque estos están aquí en el escritorio, pues. Ah, no, ya lo tengo aquí, creo que es así, vamos a ver, Vamos a ver. ahí va el primero. Subió, A ¿verdad? ver si va. Bueno, A dale, yo ver, voy con Freddy Margil. Ahí está. Ahí vamos, ¿eh? ¡Qué equipo! sí, mire qué bonito, sí, trabajar así vale la pena. ¡Qué equipo! Trabajar así vale la pena. Bueno, ahí está el primero y ya me perdí en el... Bartolomé Martínez ya está. Sí, San Francisco Solano mando, dale. sí. Ahí Que fue. mandaba Francisco Solano. Muy bien. No sé si está Fray René ahí. Nos gustaría que, para complementar, ¿verdad?, lo que hemos hablado, lo que hemos compartido, les hemos enviado estas pequeñas biografías de estos frailes y de un terciario franciscano de Guatemala, ¿verdad?, que fue el primer terciario franciscano, para ver un poco la tarea, lo que hicieron, algunas características y una hoja de trabajo para identificarnos con ellos en algunas cositas. Eh, Hay una hermana, la hermana Lidia levantó la mano. Muy bien, hermana Nidia, adelante. Buenas tardes, hermanos y hermanas, paz y bien. Paz y Eh, bien. Soy hermana de la Orden Franciscana Seglar, ubicada en Bogotá, Colombia, y quisiera como agradecerles su presentación, sus investigaciones, sus aportes. Creo que es vital para nosotros como franciscanos o como personas que nos llama la atención esta espiritualidad en particular, conocer nuestra historia en las Américas, porque eso hace parte de nuestra identidad, como hermanos de penitencia, en el caso de la UFS, como hermanos menores, en nuestras distintas, digamos, enfoques o acentos, pero yo soy de la Fraternidad de la Tercera
nuestra fraternidad en Bogotá, ahí estaba en 1621, también fue, digamos, a nivel nacional fue muy importante porque conglomeró no solamente, digamos, personas de diversas, sino que a nivel político también influyó los hermanos terciarios. José Celestino Mutis fue de nuestra fraternidad, que él hizo parte de la expedición botánica, por ejemplo, y nosotros hemos tratado de también, pues unas hermanas de nuestra fraternidad han tratado de como de adentrarse a eso, ¿no? Como decía la hermana Miriam, pues yo tampoco soy historiadora y lo hacemos como por amor al arte. Nuestra fraternidad cuenta con un hermoso templo que fue, digamos, tallado en esa época y con uno de los Cristos más antiguos de las representaciones caídas de esa época. Entonces, creo yo que la riqueza cultural, la riqueza social, nos vuelve a poner sobre el amor a los desfavorecidos, la pasión digamos, actuar frente a situaciones de injusticia y digamos que uno ve, pues en las obras de los hermanos que han pasado, todo eso, ¿no? Entonces uno hoy se pregunta, ¿y ahora nosotros qué hacemos o qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Pero creo que es muy valioso, esto es maravilloso, y gracias por esos aportes. Nidia, gracias por tu comentario, muy bonito. Y sería bonito escuchar de ti qué hacen a favor de los pobres, de los oprimidos, como usted ha dicho allá en Colombia. ¿Están haciendo algo específico? Sí, pues nosotros en este momento a nivel nacional hay distintas acciones, pero en particular en Bogotá, pues el tema de la pandemia afectó mucho como las actividades cotidianas, ¿no? Y el ritmo de las acciones o de las actividades que realizábamos. En la tercera principalmente, pues siempre se ha acompañado como la fraternidad está ubicada en el centro de Bogotá. En este sector hay muchos hermanos habitantes de calle. Entonces nosotros siempre hemos tratado de trabajar con ellos, pues de proporcionar ciertas condiciones para mejorar sus condiciones de vida, pero digamos que con el paso de la pandemia varió eso, pero digamos yo en este momento la familia franciscana tiene como en las líneas de JPIC y como parte de la OFS también, digamos, participamos de la red franciscana para migrantes y en este Muy bien. momento pues estamos en un proyecto con, acá llegaron muchos hermanos venezolanos y venezolanas, entonces a raíz de eso se ha generado mucha xenofobia, mucha discriminación en las comunidades receptoras porque ellos permanecen aquí en el territorio. Entonces aquí en Bogotá hay un proyecto en Patio Bonito, en el sur de la ciudad, que busca como propiciar esa cultura del encuentro entre mujeres de una comunidad con mujeres venezolanas. Entonces, pues sí, hay distintas iniciativas, esta es una pequeñita y bueno, ahí en el transcurso del curso nos iremos conociendo y tendremos Muy bien. oportunidad de conversar. Gracias, Nidia, muy bien. Eso es interesante, ¿verdad? El trabajo que se realiza con la red franciscana del migrante, no solo en Colombia, esta es una red que abarca toda Latinoamérica y es fruto de estas experiencias de la espiritualidad franciscana, de estos primeros misioneros que se encontraron, que fueron poco a poco respetando la cultura, adentrándose en la cultura y evangelizando esa cultura. Claro, hubo abusos también en eso, pero lo más importante es la defensa de la vida, ¿verdad? Y creo que esa tarea nos es propia a los franciscanos. Muy bien, ¿quién más quiere compartir? Aquí el hermano Mares dice que en la fraternidad de Quito, a la que pertenezco, estuvo el expresidente de Ecuador, Gabriel García Moreno. Bueno, hay personajes ahí, ¿verdad? De la historia y que van marcando la historia. A ver quién más nos comparte un poquito más ya para ir cerrando
este interesante encuentro con ustedes. Si hay alguien que o están entretenidas leyendo con lo que ya les hemos enviado, no, ¿verdad? Después van a leer de seguro, ¿verdad? Y eso es para llevar adelante, para que todo esto nos sirva a nosotros y todo esto nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. No solamente es una historia del pasado y bueno, ellos y ellas eran hijas e hijos de su tiempo, ¿verdad? Los frailes, las franciscanas, eran hijos de su tiempo, hijas de su tiempo. Ahora a nosotros como hijos de nuestro tiempo también nos toca dar una respuesta, ¿verdad? Aquí hermana Patti nos dice a dónde enviaron la información, está ahí en el chat, ahí están los documentos, hay 4 documentos, una hoja de trabajo para los primeros 2 documentos, están en el chat. A ver quién más se arriesga a compartir algo. Ahí Vicente, vamos hermano Vicente, ¿de dónde es? Preséntese y nos comenta. Buenas tardes, gracias por haber aceptado la solicitud. Honestamente, debo decir, cuando le envié dudé mucho, ¿verdad? Yo me di cuenta de esto por la mesa de las iglesias en El Salvador, ¿verdad? Pertenezco a la iglesia episcopal y soy miembro de la Tercera Orden de la Sociedad de San Francisco, que es como la OFS para ustedes, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Soy novicio de ahí. Entonces, gracias por permitirme estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Y pues conocerles y saber que estamos trabajando en una misma línea todos. Decir que como también nosotros tenemos nuestro trabajo, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica, y estamos iniciando en El Salvador un proyecto para atención a migrantes, ¿verdad? Que va a abarcar El Salvador, Honduras y Guatemala, el triángulo este. Entonces es mucho compromiso. Honestamente yo admiro a todos los hermanos que se han metido, porque nadie está denegando un salario, ¿verdad? Y todo el mundo está muy esforzado, ¿verdad? Y ahorita hay hermanos trabajando en otros países, en Europa, ¿verdad? Con hermanos de la primera y de la segunda orden también. Y se agradece eso, ¿verdad? Es decir, el compromiso del evangelio no solo para hablarlo, ¿verdad? Sino para hacerlo vida. Y esa parte me ha gustado mucho. Personalmente me ha tocado mucho la forma de que se ha presentado la historia. Recuerdo mucho a mi abuelita cuando ustedes mencionaban al beato, no, perdón, hoy es santo, el guatemalteco, ¿verdad? Y hermano Pedro. Sí. Y recuerdo que ella siempre me decía de chiquito, ella pertenecía a la Iglesia Católica Romana, y siempre me decía, pedile al hermano Pedro, ¿verdad? Hasta que tuve que ir a Antiguo Guatemala a ver dónde estaba el hermano Pedro, ¿no? Entonces, y descubrir cómo también los laicos podemos hacer mucho, ¿verdad? En mi caso, no solo soy laico, también estoy en un proceso formativo para ser pastor de la iglesia, pero me ayuda mucho a tener una cercanía diferente con las comunidades de fe, ¿verdad? Es decir, gracias por el espacio que se convierte en ecuménico también, ¿verdad? Y pues gracias por permitirlo y compartir un poquito, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, por mencionar algo. Están los hogares escuela, hay muchas cosas en las que también nuestros hermanos están trabajando, hermanos y hermanos, ¿verdad? Y pues decir, estamos unidos también en la misma acción. Y decir que, como un dato curioso, en nuestra tercera orden, no sé si ustedes sabían que existíamos, pero también están incorporados luteranos, ¿verdad? Entonces en la orden nuestra, ¿verdad? Entonces es algo increíble para muchos, pero sí, anglicanos y luteranos estamos ahí. Hay anglicanos, acá en Argentina tenemos una muy buena relación con los franciscanos seglares anglicanos. De hecho, hay una señora que es periodista, una hermana que es periodista, que está muy comprometido con
con todo el tema de la COP, ¿no? La Confederación de las Partes, con la cual tenemos una muy linda relación. Creo que lo franciscano da para más que para la Iglesia Católica, lo digo bien, en el mejor de los sentidos, porque tiene que ver con algo que es muy propio del ser humano, la misma relación entre Erasmo de Róterdam y Tomás Moro, que también humanistas, y sus distintas maneras de ver la catolicidad y el cristianismo. Creo que lo que hay que hacer hoy es sumar fuerzas, ¿no? Y ver qué es lo que nos une, qué es lo que tenemos en común. Y si nos ponemos a ver, tenemos mucho más en común de lo que creemos. Y antes que nada, yo creo que el gran aporte del franciscano es la fraternidad, el ser hermanos, ¿no? Hay como mucha cosa dando vuelta de liderazgo. Yo creo que el día que empecemos a manejarnos como hermanos, vamos a poder trabajar juntos y aportar cada uno lo mejor que tiene. Así que bueno, muchas gracias, Vicente, muy lindo tu testimonio. Y para complementar eso que dice nuestra hermana Miriam, Vicente, en el 2019, con Fray Domingo y Fray René, iniciamos un proceso de la Mesa de las Iglesias allá en El Salvador, que es un movimiento ahora ecuménico. Estamos trabajando eso en El Salvador y ha sido retante, algo muy interesante. Además se nos ha sumado una escuela política que tenemos relación con un sacerdote español, Tamayo, ¿verdad? Que nos está dando la formación. Entonces hay una vinculación muy bonita, interesante. Creo que el franciscanismo da para más, ¿verdad? Da para más, y creo que allí vamos construyendo el reino de Dios. Creo que esa es la gran tarea, construir el reino de Dios, y estamos muy alegres, muy gozosos de esta experiencia de construir el reino de Dios. Hay las hermanas novicias franciscanas con la manito levantada, y creo que va a ser la última ponencia por respeto a las hermanas de España y de las Islas Canarias que están aquí con nosotros, que ya es de madrugada ya, ¿verdad? A ver, las hermanas novicias. Así bien, nosotros somos las hermanas franciscanas misioneras de la misericordia y estamos muy alegres de compartir con ustedes, agradecerles de antemano por todo su esfuerzo, y qué interesante todo lo que nos han compartido con respecto a lo del encuentro, la fraternidad. Muchas veces en la historia solo vemos quizás otros objetivos que se habían tenido, pero han recalcado esto, lo del encuentro, lo del compartir, lo de los hermanos también de la tercera orden, que muchas veces se desconocen. Bueno, de manera particular diría que desconocía prácticamente todo esto, y la verdad es una riqueza, y muchísimas gracias, me agradecido. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias por sus aportes, ¿verdad? Creo que es una gran bendición para todas y todos. Bien, entonces llegamos a la parte final. No sé si Fray René tiene algo que compartirnos. A ver, Fray René, y con ello vamos concluyendo. Saludarles, y nos alegra de verdad verles el rostro. Gracias, Miriam, en esa dupla con Anselmo. Paz y bien. Paz y bien, Fray René está en Panamá, también ya es muy noche allá en Panamá, ¿verdad? Es más adelantado. Miriam, que está en Argentina, ya es muy noche. Bueno, entonces agradecerles a todas y a todos. Vamos a subir los documentos al correo porque no llegaron por este medio, pero yo los voy a enviar, ¿verdad? Los envío en un momento. Agradecerles nuevamente. Dios les bendiga en este día de San José, que Él es que es protector